A finales del año 2011, la Ciudad de México declaró el cierre del mayor basurero urbano del mundo, el Bordo Poniente. Mientras que otras naciones llevan 20 años separando su basura, en el país 30 millones de toneladas de residuos se depositan sin ningún control en tiraderos a cielo abierto, calles, ríos y bosques. En un mar de basura, los residuos en México. Es el quinto programa de la serie Los retos ambientales de México en el siglo XXI, que el Programa Universitario del Medio Ambiente y Mirador Universitario han desarrollado para comprender los retos ambientales que México enfrenta y generar propuestas y acciones. Nuestro reto es entender. Nuestro reto es el ambiente. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente le damos la más cordial bienvenida a esta serie Los retos ambientales de México en el siglo XXI, hoy con el tema En un mar de basura, los residuos en México. Agradezco la presencia de nuestros invitados, el doctor Alfonso Durán, el maestro Constantino Gutiérrez, muchas gracias. El doctor Durán es investigador de la Facultad de Química de la UNAM, realizó un doctorado en Francia en temas ambientales y es especialista en temas como el tratamiento de aguas residuales industriales, la valorización de residuos sólidos mediante reuso, reciclaje u obtención de energía, entre otros temas. El maestro Constantino Gutiérrez es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tiene estudios de maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad del Sur de California en Estados Unidos y bueno, ha impartido clases en la universidad, en la UNAM, en los niveles de bachillerato, licenciatura y maestría. Es profesor de tiempo completo en la maestría en Ingeniería Ambiental del programa de maestría y doctorado en Ingeniería. Gracias, maestro, por su presencia. Bueno, en México producimos 40 millones de toneladas de basura cada año, 35% se deposita sin ningún control en tiraderos a cielo abierto, calles, ríos, bosques, lo cual representa un serio problema económico, ambiental, de salud y un freno al desarrollo del país. Hoy estaremos hablando de estos temas. Tenemos para usted 10 ejemplares del libro México frente al cambio climático para las primeras 10 personas que nos escriban al correo info@puma.unam.mx. Los invitamos a ver un sondeo que realizamos con estudiantes de las facultades de Ciencias Políticas y de Veterinaria, donde preguntamos, ¿la basura es un problema? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a escucharlos. Pues hay mucha falta de legislación para detener el desperdicio el tiro de desperdicios de las industrias y mucha falta de regulación para
el manejo adecuado de los recursos renovables y el reciclaje. Pues que la basura que hay en todas las calles, que ya son como montones y tapan las coladeras y todo, hace que como que sea peor, ¿no? O sea, para la salud y todo eso. La basura también, o sea, que hay inundaciones y todo eso a causa de la basura y que la gente se queja de eso, pero sigue tirando, o sea, en la calle hay un bote al lado y tiran la basura. Aunque igual también estaría mejor que en las calles de la ciudad haya más botes de basura para evitar un problema. Yo pensaría que sería más bien la falta de industrias o de energía sustentable, de material de reciclaje. En México no se tiene esa cultura, por lo tanto se conglomera la basura, genera muchos problemas, no solo ambientales, económicos, sociales. Entonces creo que falta más bien meter políticas públicas que lo impulsen. Me parece que lo más importante es la concientización y el fomento a la cultura. O sea, que cada una de las personas entienda que es parte fundamental para resolver el problema del medio ambiente. Me parece que con programas de concientización y de cultura, esa para mí es la solución. Tendría que ser un principio fundamental en la educación desde los niños, porque no importa cuánto se invierte en industria ni en tecnología, si no puede el ciudadano parar de tirar basura o generar conscientemente más, no se va a resolver ningún problema. Creo que es cuestión de concientización. Desde la ciencia política y la administración pública, justamente haciendo políticas públicas que fomenten la cultura desde diferentes instancias, ¿no? O sea, se me viene a la mente la Secretaría de Cultura, Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Marina, ¿no? Entonces, la Secretaría de Turismo. Siempre que haya estos programas de divulgación de información, me parece que es cuando a la gente le va a llegar más la respuesta, ¿no? Para todos. Yo también pensaría que enfocado más al sistema educativo. Si se reforma el sistema educativo y se ponen como materias específicas, no nada más de tapón o para cubrir algún requerimiento, sino de verdad de concientización a todas las escalas de educación primaria, secundaria, preparatoria, yo creo que sería la mejor manera de combatirlo. Pues es que básicamente sería la cuestión de reciclaje. Bueno, que somos muy consumistas las personas y suelen comprarse cosas que no necesitan y entonces luego las tiran. Por ejemplo, los celulares, que se compran muchos y cada vez más modernos y tiran los otros y no es necesario. ¿Cuál sería la diferencia entre basura y residuo? ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Quién quiere empezar? Bueno, desde luego que es muy importante esa pregunta porque creo que de ahí parte todo la conciencia que debe tener uno respecto a los residuos. La gente, digamos, ordinaria, la gente normal, digamos, cualquier ciudadano, le llama a los residuos, le llama basura, desperdicios o desechos. Técnicamente y legalmente se le denominan residuos. Podríamos decir que residuo, en forma general, es todo aquello que sobra después de haber realizado una actividad económica, social, etcétera. Entonces, nosotros tenemos el uso de materiales cuando en nuestro hogar desayunamos, comemos o en las oficinas trabajamos, siempre va a quedar un residuo que comúnmente se le llama basura. En general, cualquier residuo tiene la oportunidad de ser aprovechado, ya sea a través del reuso o a través del reciclaje. Intrínsecamente podemos decir que cualquier material tiene un potencial económico. Sin embargo, podemos decir que se requieren acciones para poder aprovechar esos residuos. Alguien dice que estamos tirando, cuando tiramos la basura, alguien dice, pues en realidad estamos tirando dinero, estamos enterrando el dinero. ¿Por qué? Porque muchos de esos materiales son susceptibles de aprovecharse. Entonces, en resumen, podríamos decir que un residuo es todo objeto que solo realizamos una acción. De acuerdo. Doctor Durán, ¿algo quiera completar? Pues en el mismo sentido de lo que menciona el maestro Gutiérrez, el término basura, creo que a todo mundo tenemos una idea preconcebida de lo que se trata, ¿no? Aquello que sobra de
todo lo que realizamos y está asociado básicamente a suciedad en un momento determinado que ya no sirve para nada, y de esa manera pues bueno, visualizamos perfectamente lo que es basura. Como algo negativo, ¿no? Como Además, algo negativo, ¿no? como algo de lo que hay que deshacerse, de tenerlo lo más lejos posible de uno mismo, ¿no? En el caso de la legislación mexicana, pues hay lo que tenemos que en términos de legislación en calidad de residuos es muy reciente. Estamos hablando de 2003, con la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, donde ya nos dan definiciones formales, ¿no? Y no solamente de aquello que conocemos coloquialmente como basura, en el cual pues ya le da el término digamos más técnico de residuos sólidos urbanos. Tenemos otro tipo de residuos ahí definidos en esta ley. Y en términos generales, lo que esta ley nos dice, el residuo puede ser tanto sólido, puede ser líquido, semisólido, o puede ser un gas. Y sobre todo aquello que puede ser susceptible de valorizarse, que puede también requerir un tratamiento o directamente una disposición final. Entonces, en estos momentos sí ya tenemos una diferencia clara, ¿no?, de lo que es el término que todo el mundo conocemos como basura y lo que es propiamente lo que nos dice la legislación. ¿Y todos producimos las mismas cantidades de residuos? Digamos, ¿de qué depende la diferencia? Obviamente patrones de consumo, ¿verdad? Pero ¿qué podrían decir al respecto? Fundamentalmente es eso, el patrón de consumo asociado al poder adquisitivo. Cuando una sociedad en general tiene mayor poder adquisitivo, tiene oportunidad también de consumir más bienes de consumo, precisamente, que otra sociedad con menos recursos económicos. Pero lo que se ha visto es que históricamente, sea cualquiera el nivel socioeconómico, se ve un crecimiento de la tasa de generación. Es decir, nosotros inclusive aquí en la Ciudad de México, en los años 50, producíamos menor cantidad de residuos per cápita que lo hacemos ahora. Entonces, y no solo eso, sino también van cambiando las características del tipo de residuos que generamos. Antiguamente, estamos hablando de los años 40, 50, predominaban los residuos en mayor parte orgánicos, que podían todavía tener oportunidad de degradarse naturalmente, pero el consumo de materiales, sobre todo que se pueden desechar, usarlos y desecharlos, ha incrementando tanto la tasa de generación como también el tipo. Se ha incrementado el plástico enormemente. Entonces, históricamente vemos cambios en la cantidad y en la calidad, y eso también vuelve más difícil el manejo de todos esos residuos. Claro, porque ahora para venderte un USB de este tamaño, sí, viene en un empaque, ¿no?, enorme, que justo eso es lo que se desecha, ¿no? Entonces también está asociado mucho a eso. Sí. ¿Y qué tipo de residuos existen? ¿Cómo se clasifican? Bueno, de acuerdo a la ley, tenemos primero que nada aquello que nos interesa más a la mayoría de los ciudadanos, que son los residuos sólidos urbanos, que es como ya lo mencionábamos, aquello que asociamos directamente al término basura, ¿no? También tenemos los residuos peligrosos, que en ese tipo de residuos también la ley y nuestra normatividad nos indica las características de los mismos. En términos generales son aquellos que pueden tener de características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables, ¿no? También tenemos los residuos biológico infecciosos y una clasificación particular de los llamados residuos de manejo especial, en los cuales pues bueno, tienen características que no los hacen, digamos, equivalentes a los otros que acabamos de mencionar, y hay otros residuos ya de forma muy particular, ¿no? Tenemos las cuestiones de aquellos que se producen en actividades de minería, los jales mineros, y otros que pues no caen dentro de la clasificación de la LGPGIR, que tienen un tratamiento diferente. En términos, para una clasificación
que nos pueda servir de referencia para la mayoría de las actividades económicas que tenemos en México, esos serían los residuos de los que nos estaríamos refiriendo, complementando y enfatizando que en términos de lo que es basura, estamos hablando de residuos sólidos urbanos, principalmente. Y en general, ¿cuál es la situación de los residuos sólidos municipales en nuestro país? Bueno, los residuos sólidos municipales, de acuerdo también a la legislación, el manejo está a cargo de los municipios precisamente, mientras que los peligrosos los controla la federación y los residuos de manejo especial los tienen la responsabilidad del control los estados. Entonces, los municipios son los que encargados de manejar los residuos precisamente municipales o urbanos, y hay dificultades en muchos municipios de cumplir cabalmente el servicio, es decir, la recolección, la disposición final y el aprovechamiento. Podemos decir que el manejo de los residuos a nivel municipal no es completamente, digamos, correcto, porque tiran los residuos, los disponen en sitios a cielo abierto sin ningún control, y eso va generando pues lugares insalubres, lugares donde se crean fauna nociva, y que también puede causar incendios o simplemente el desprendimiento de gases que son nocivos también a los humanos y contribuyen también al calentamiento global. Podemos decir que eso es. Entonces, por una parte, la economía que tienen los municipios es fundamental para que se presten los servicios. Para determinar esto. Digamos, ¿qué se necesita para que se pueda gestionar de manera sustentable los residuos en el país? Bueno, me gustaría regresarme un momento a la respuesta del profesor Constantino, en el sentido de que en términos de los municipios hay mucho que hacer. Realmente, tenemos casi 3,000 municipios en toda la República, y en muy pocos de ellos se hace realmente un manejo adecuado de la misma. Entonces el reto es importante de qué hacer con los residuos sólidos urbanos en el país, ¿no? Tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la conciencia hacia las personas en tema de los residuos, y en muchas otras áreas que tienen que ver con la infraestructura que se requiere para esto. Remitiéndome a su pregunta en términos de si el manejo es sustentable en México, quisiera en un momento determinado tratar de aclarar el término sustentable, porque quizá no necesariamente es del dominio de todo mundo. En términos de sustentabilidad nos estamos refiriendo a esquemas en los cuales pues buscamos aprovechar el máximo de los recursos que actualmente tenemos, que cumplamos con las satisfactores que requiere la población, utilizando de una forma racional los recursos, que estos incluyen los recursos naturales, por supuesto, pero de manera que los podamos conservar para las generaciones que vienen, que no los agotemos, que los usemos, pero que los estemos renovando, o al menos no acabárnoslos de una manera irracional, y que esto pueda continuar para las generaciones futuras. En ese sentido, en tema de los residuos, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, buscar que el manejo de los mismos esté pues en armonía con lo que está fundamentada la sustentabilidad, ¿no? Que los manejemos de manera racional, que el tratamiento, valoración y disposición esté en el sentido de que esto no permita que en un momento determinado nos acabemos nuestros recursos naturales, y eso incluye el terreno sobre el que se dispone la basura o los residuos sólidos urbanos. Eso incluye los acuíferos que pueden contaminarse con estos residuos, e incluye pues bueno otros aspectos relevantes de lo que tiene que ver con la salud de la población incluso, ¿no? Claro, justo les iba a preguntar como las consecuencias que tiene una mala gestión de residuos en la salud de la población y del ambiente, ¿no? Digo, ¿qué nos pueden decir? Supongo que enfermedades, ¿no? Pero el impacto también en contaminación de acuíferos, los gases que se emiten.
¿Quieren como platicar algo al respecto? Sí, cuando hablamos de manejo de los residuos, significa que partimos desde la generación y del almacenamiento adecuado, la correcta recolección y el correcto la correcta disposición o el reuso y el reciclaje. Entonces, cuando no hacemos debidamente las acciones en cada una de estas etapas, hay el riesgo de tener afectaciones tanto a la salud humana como en el ambiente. Por ejemplo, cuando almacenamos incorrectamente los residuos, que utilizamos dispositivos que no cumplen con las condiciones de seguridad, de capacidad, ser higiénicos, etcétera, pues ahí propiciamos nosotros mismos que haya lugar para que se creen moscas, que se creen larvas, etcétera, roedores inclusive. Entonces ahí ya tenemos un problema directo a la salud humana. Cuando se recolectan los residuos, también no se llevan a cabo apropiadamente utilizando los camiones adecuados, pues los residuos se llevan en camiones a cielo abierto, los residuos se van tirando, van esparciéndose en las calles y creamos también ahí un problema urbano. Cuando disponemos los residuos en lugares inapropiados, también tenemos el problema de tener contaminación al medio, al agua, al aire, se incendian, etcétera. Entonces, podemos decir que las afectaciones al ser humano y al ambiente se incrementan cuando no se hace un adecuado manejo de estos residuos. De acuerdo. Pues como lo menciona el profesor Constantino, hay varias etapas en términos de lo que es la gestión de los residuos y en términos de las afectaciones que usted también menciona, pues hay que preocuparnos antes que otra cosa de la salud de la población y también de las repercusiones que tienen en el ambiente, ¿no? Mencionaba que el uso de terrenos inadecuados para una disposición de basura al cielo abierto ambientalmente tiene consecuencias desastrosas, ¿no? En términos de la afectación directamente del ambiente donde llega el residuo y los acuíferos que se puedan tener, ¿no? Estos residuos en un momento determinado, si llegan a intemperizarse, como se puede mencionar, se secan, también son susceptibles de ser transportables algunos de esos contaminantes hacia la población por el viento y otro tipo de factores, ¿no? Entonces es muy importante tener infraestructura adecuada y los sitios adecuados para que estos residuos se manejen en la forma que sea la mejor para proteger la salud y el ambiente. Claro. Por ejemplo, ¿qué componentes debe incluir un sistema de gestión de residuos para que se considere sustentable? ¿Qué elementos tendría que considerar? Bueno, a mi juicio, en primer lugar, debe tenerse una planeación completa del manejo. En esta planeación se deben incluir no solo aspectos técnicos, sino también legales y también educativos. Cuando la población tiene la información de qué hacer, cómo debe manejar esos residuos, ahí tenemos el menor riesgo de que puedan haber afectaciones a su misma salud. El utilizar contenedores, a que así les llamamos al bote de la basura, adecuados, de ahí empezamos. Entonces, esto implica también que los ciudadanos estén informados de qué tipo de contenedor es el más adecuado, que debe contener una capacidad adecuada, que debe contener una tapa, que sea maniobrable, etcétera. Entonces, desde ahí partimos. No usar, por ejemplo, lo que muchas veces se utiliza, una caja de cartón o algo que con los líquidos que salen, pues filtrar, los desfundan, y eso repercute en la recolección, porque cuando los obreros van y recolectan, si tienen contenedores apropiados, les es más fácil vaciar al vehículo esos residuos. Pero cuando no,
que manejar esas cajas, esas bolsas que se desprenden, se rompen, y eso dificulta también el manejo. En la recolección también se deben usar vehículos adecuados, que no sean improvisados como en ocasiones se hacen, de utilizar nada más un camión que es multiusos, que al mismo tiempo para el municipio le sirve para utilizarlo en algunas obras, para llevar árboles, etcétera, y también para recoger la basura. Esos camiones no son adecuados, entonces también desde ahí tenemos oportunidad de mejorar el manejo. Y sobre todo ya en la disposición final, evitar tirarlos a cielo abierto y construir mínimamente sitios denominados rellenos sanitarios, donde se diseñan y se construyen para controlar todos los contaminantes. Entonces eso podría ayudar, aparte de que se tenga un programa de aprovechamiento para disminuir la cantidad de residuos que se van también a disposición final. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de residuos en México. Doctor Durán, quería hacer algunas reflexiones sobre el tema de los municipios, platicamos ahorita en la pausa, no sé si quiere platicar. Pues enfatizar que la responsabilidad de los residuos sólidos urbanos, nuestra basura, es responsabilidad de los municipios. Desafortunadamente, no necesariamente se tiene todo el conocimiento a nivel municipal de qué es lo que habría que hacer con la basura, con los residuos sólidos urbanos. Hay instrumentos que tienen ya las autoridades ambientales que deben de realizarse y que, pues bueno, hay que hacer lo necesario para que se ejecuten. No le estamos hablando, por ejemplo, del caso de los planes de manejo, en los cuales, pues bueno, el municipio tiene que realizar un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en su entidad en términos de la generación de los residuos, cuáles son las opciones que pudiera tener para minimizar la generación, para hacer un manejo adecuado de los mismos, para quizá valorizar parte de ellos, y en ese sentido lo que pasa es que hay un desconocimiento. ¿A quién dirigirse? ¿En qué términos deben realizarse estos planes de manejo? ¿Qué opciones existen? ¿No? Y pues bueno, hacer una invitación a las autoridades municipales a que se acerquen con sus instituciones de educación superior que están, pues bueno, en cada una de los estados, municipios. ¿Por qué no? Directamente con la UNAM, en el cual, pues bueno, hemos ya tenido la experiencia importante de hacer planes de manejo y incluso también de residuos peligrosos, como entidades para Pemex, que nos ha dado la confianza de trabajar para ellos, ¿no? en estos temas. Hay mucho que hacer en este tema de los residuos, y los municipios, pues bueno, necesitan acercarse más ¿no? Para obtener la información que se requiera para hacer este manejo sustentable, como usted menciona, ¿no? Claro. Y entrando un poco al tema de las tecnologías, ¿cuáles son las principales que se están empleando a nivel mundial y en el país para el tratamiento de los residuos municipales? Bueno, las tecnologías son variadas y están enfocadas para ver cuál es el mejor aprovechamiento que se puede hacer de los residuos de acuerdo a su composición. Por ejemplo, cuando se hace un estudio de diagnóstico, en las poblaciones se determinan básicamente cuánto están produciendo los habitantes, estamos conociendo la cantidad, pero también se realizan estudios para ver la composición de esos residuos, es decir, de qué se componen los residuos urbanos, y en términos generales podríamos hablar de papel, vidrio, plásticos y residuos de la cocina, residuos de la jardinería. Entonces, todos esos residuos tienen diferentes características
y dependiendo de la característica de ese residuo se determina lo que se denomina la vocación. La vocación del residuo es para ver qué mejor uso o provecho se puede hacer de esos residuos. Por ejemplo, hablamos del reciclaje de materiales como el papel, el cartón, el vidrio, los metales. Esos se vuelven a reprocesar para hacer nuevos materiales. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de residuos de carácter putrescible, como son los residuos de alimentos, la jardinería y otros similares, entonces la vocación de este tipo de residuos puede ser, por una parte, hacer un tratamiento biológico para obtener composta o compostaje, pero también hay otras tecnologías que de hecho ya se está ampliando esa acción de obtener energía a través de esos mismos residuos. Entonces el doctor Durán inclusive pues tiene varios estudios al respecto, y no sé si nos pudieras ampliar precisamente esas tecnologías para el aprovechamiento de la fracción orgánica. Biogás, ¿no? Se puede, por ejemplo, aprovechar. Sí. Se puede producir biogás a partir de esos residuos orgánicos. En efecto, en términos de tecnologías, la verdad es que en la cuestión de lo que es aprovechar estos residuos, ya a nivel mundial existen tecnologías probadas desde hace 20, 30 años que están realmente funcionando muy bien en otros países. Si nosotros nos remitimos a lo que es la caracterización, como decía el profesor, entonces pongámoslo en dos grandes grupos, ¿no? Lo que es lo inorgánico y lo que es lo orgánico. Okay. En el caso de lo inorgánico, pues buscaremos siempre, antes que otra cosa, sacarle valor a aquellos residuos que sean directamente aprovechables, ¿no? Metal, plástico, cartón. Y en la fracción orgánica, que prácticamente en esa, pues a nadie le interesa, ¿no? Porque no tiene directamente un valor como pudiera ser vender metal o vender plástico, ¿no? En esa fracción orgánica, pues por esa naturaleza que tiene, pues hay microorganismos que utilizan los residuos como alimentos. Y esos microorganismos, pues bueno, tienen la facultad de que en su metabolismo ese alimento que tienen lo transforman en algo aprovechable, que es el biogás, que básicamente es metano con una mezcla de otros gases, ¿no? Principalmente CO2. Y eso es un combustible, y eso lo podemos aprovechar para generar energía eléctrica o generar calor simplemente. Del otro lado, de los inorgánicos, una vez que realmente hemos agotado la separación de aquello que es aprovechable, pues nos queda una fracción que hay que darle pues alguna salida. En países como el nuestro, en México, en el cual la mayoría de los residuos se llevan a tiraderos a cielo abierto, pues como ya lo mencionaba también el profesor Constantino Gutiérrez, es al menos depositarlo en rellenos sanitarios que estén depositados en una forma adecuada. Ahora, en Europa, por ejemplo, se está minimizando el uso de rellenos sanitarios, realmente es como la última opción, y entonces pues se buscan otro tipo de tecnologías. Incineración es muy utilizada en Europa, a pesar de todos los asegúnes y críticas, ¿no?, que pueda tener este tipo de tecnologías. Hay otras tecnologías, pero bueno, déjenme mencionarle que pues en descargo un poco a los usuarios de estas tecnologías, los sistemas anticontaminantes que han implementado son realmente muy efectivos, y entonces las emisiones a la atmósfera son mínimas, ¿no? Están dentro de los parámetros regulados. Existe otro grupo de tecnologías también de esa fracción inorgánica que nos permitirían generar otro tipo de subproducto aprovechable. Estamos hablando de tecnologías, por ejemplo, de gasificación. En esas tecnologías lo que producimos también es una corriente gaseosa, que en ese caso la llamamos gas de síntesis o sin gas, y allí básicamente estamos hablando de hidrógeno, también mezclado con monóxido de carbono, y que también tiene la particularidad que puede usarse como combustible o mediante reacciones químicas llevarnos a la producción de algunos otros insumos químicos. Por ejemplo, podríamos producir metanol a partir de ese gas de síntesis, y a partir del metanol toda una cadena petroquímica que se deriva de esa materia prima, ¿no? Las tecnologías ya están. Digamos que sí es importante hacer investigación en México para hacer adecuaciones al respecto. ¿Son accesibles todavía para nuestro país, digamos?
digamos que llamándole si son factibles para países como el nuestro, directamente en términos de si es económicamente rentable, no necesariamente. Pero hay otros aspectos que nos dan la factibilidad para ese tipo de proyectos. Las tecnologías, si las traemos directamente importadas, por supuesto que tienen un costo mucho más alto, asociado muy alto, ¿no? Las inversiones son muy grandes, los ahorros que tenemos y los productos que podemos vender o valorizar a través de esas tecnologías no necesariamente van a hacer que esto sea económicamente interesante. Hay que ver qué otros aspectos fomentan o permiten la factibilidad de esto, ¿no? Hay mucho que hacer en estos temas. Y ahorita particularmente estamos trabajando en el tema de la fracción orgánica, en digestión anaerobia, y en la cual, pues bueno, estamos con un proyecto en el cual, pues la meta es justamente generar tecnología, adecuar tecnología ya existente a nuestra situación mexicana y que esto pues pudiera replicarse a gran escala. Es para allá hacia donde vamos. ¿Y por qué no platico un poquito más de este proyecto que está desarrollando la UNAM? Es, digamos, un proyecto hacia mediano plazo, digamos, ¿cuál es el periodo en que ustedes están estimando poderlo implementar? ¿En dónde se va a aplicar? Un poquito más para la gente que esté interesada. Sí. Este es un proyecto que tenemos gracias al apoyo de CONACYT a través de uno de sus fondos institucionales, el llamado FORDECYT, en el cual la idea es apoyar el desarrollo científico, tecnológico e innovación con los estados. Y aquí se sumó el gobierno del Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Morelos en este proyecto. Y lo que hicimos fue concebir un grupo de trabajo en el cual, pues bueno, pudiéramos abordar distintos aspectos. El Programa Universitario del Medio Ambiente, en la cual, pues bueno, lleva la parte administrativa del proyecto, Facultad de Química, que somos los líderes del proyecto, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Investigaciones Sociales, porque estos proyectos asociados a residuos sólidos, a la basura, el aspecto social es muy importante, ¿no? Entonces, el tema principal del proyecto es la generación de una planta piloto que va a procesar 1 tonelada por día de residuos sólidos urbanos en su fracción orgánica, con la cual va a ser un proyecto, un piloto en el cual pues los estudiantes y los investigadores asociados vamos a poder trabajar en probar distintas condiciones de operación con la basura, con los residuos sólidos orgánicos propiamente de los estados que acabo de mencionar, y con lo cual pues vamos a obtener información valiosa para que pues este tipo de tecnologías podamos pues implementarlas en el corto plazo, ¿no? En paralelo tenemos un grupo de ingenieros que están trabajando en el proyecto a una escala industrial, donde estamos haciendo el anteproyecto ejecutivo para encontrar todos los elementos para que este proyecto sea factible, ¿no? Y que los estados pues cuenten con la ingeniería necesaria para que en el mediano plazo pues esto sea una realidad, que en verdad haya plantas industriales en las cuales llegue nuestra fracción orgánica y podamos producir este biogás, como pasa en muchos otros países que son una completa realidad este tipo de tecnologías. Es importante la coordinación de este tipo de proyectos, ¿no? Desde la universidad, el PUMA, la Facultad de Química y todas las dependencias que participan, ¿no? Para abordar un problema tan complejo. Sí, de una forma integral, para que la solución sea de esa manera, ¿no? De acuerdo. Vamos a ver la cápsula que el equipo de la CUAED y el PUMA preparó sobre el futuro de los residuos en México. Un acelerado proceso de urbanización, sumado a la industrialización y al cambio en los patrones de consumo de los mexicanos, ha derivado en un incremento de la cantidad de residuos que generamos, además de una diversificación de lo que producimos. Cada año se generan en México alrededor de 40 millones de toneladas de residuos. De todo lo que se produce, solamente 65% llega a un relleno sanitario, mientras que el 35% no tiene ningún control ni tratamiento y se deposita en tiraderos a cielo abierto, calles, cuerpos de agua y bosques. Aunque en los países desarrollados se recicla entre 35 y 60% de sus residuos, en nuestro país solo se utiliza el 12%. El manejo apropiado de los residuos sólidos representa un gran reto para nuestro país, pero también un área de oportunidad para la economía,
generando mercados y cadenas productivas formales para aprovechar los materiales o el contenido energético de los residuos. Enfrentar el problema de la basura requiere la participación de toda la sociedad, pues todos somos generadores, y es necesario popularizar una cultura ambiental que promueva el cambio de hábitos de consumo y de valores para reducir, reutilizar y reciclar desde los hogares y las industrias. Es ineludible desarrollar mecanismos para hacer corresponsables del manejo de residuos a las organizaciones que los generan, de tal manera que participen activamente en la recolección y reutilización de los mismos. México necesita emplear las tecnologías que han resultado exitosas en otras latitudes para aprovechar el gas de los residuos orgánicos, ampliar la cantidad y tipos de residuos que pueden llevarse a procesos de reciclaje y generalizar el manejo adecuado de los residuos peligrosos y de manejo especial. Bueno, regresando con el tema de los residuos, uno de los temas que también inquietan mucho a la población es el tema de los residuos peligrosos, que algo platicamos al inicio del programa. ¿Qué debe hacer la gente con los residuos peligrosos? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes darían de manera general, ¿no? Bueno, los residuos peligrosos, como comentamos, el control de los generadores de residuos peligrosos está a cargo de la Federación, de la Semarnat, principalmente. De las fuentes de generación de residuos peligrosos, podemos decir que básicamente son las industrias, son negocios que manejan residuos químicos, etcétera, pero en nuestro hogar también generamos nosotros algunos residuos que están considerados peligrosos, pero nosotros no tenemos la obligación de registrarnos como un generador de residuos por peligrosos. La escala, me imagino, por la escala, ¿no? exactamente. Muy pequeña. Entonces, lo que debemos tener es, primero, tener el conocimiento de cuáles son ese tipo de residuos y tener precaución en separarlos. Por ejemplo, estamos hablando de envases de aceites gastados del motor, que eso está considerado como un residuo peligroso, pero eso lo generamos en nuestro hogar también. O pinturas gastadas, que también está considerado como un residuo peligroso. Este tipo de residuos, lo que tenemos que hacer nosotros es separarlos en nuestra casa y entregarlos de manera separada precisamente al camión recolector. Hay algunos municipios que realizan recolecciones con cierta frecuencia de este tipo de residuos, pero eso cada municipio se organiza. Entonces, simplemente tener el cuidado, primero identificarlos, cuáles son, y mantenerlos separados de otros también. Doctor Durán. Yo creo que mucha gente se pregunta, pues, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con sus pilas? ¿Qué hacer con las jeringas que utilizan? Ya lo mencionaba el profesor Constantino, pinturas, tiner y ese tipo de residuos. Desde el punto de vista de nuestra legislación, solamente nos aplica en términos de la cantidad de lo que se está generando. Entonces, pues nuestros principales, digamos, acciones que debemos de realizar en casa es justamente preocuparnos de separarlo lo mejor que podamos. En los estudios de caracterización que hemos hecho en la Facultad de Química de la UNAM, cuando los estudiantes, cuando los ingenieros van a realizar estos estudios con la ayuda de personal manual, que es quien hace principalmente el trabajo, nos encontramos en esa caracterización una cantidad de cosas increíbles en lo que es los residuos sólidos urbanos. Y pues no necesariamente sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos a la mayoría de la población, hacemos un muestreo y les preguntamos qué hacer con los residuos del aceite de la cocina, pues no necesariamente saben qué hacer. La mayoría de ellos los van a disponer a la tarja directamente, ¿no? Y eso nos lleva a un problema grave después de contaminación de agua, ¿no? Y entonces, pues, para ponerles un ejemplo, que son de los ejemplos que me han ilustrado también mis propios estudiantes, es, pues, bueno, colectarlo en un recipiente de plástico, y el efecto
ambiental sería menor si se va a los residuos sólidos urbanos, si se va al camión de basura, que si lo mandamos al drenaje, ¿no? En el caso de las pilas hay iniciativas también en distintas entidades en las cuales hay contenedores, en los cuales, pues bueno, llevaríamos nuestras pilas. En la Ciudad de México hay, ¿no?, una serie de contenedores para disponer. Mencionar que no necesariamente todas las pilas provocan un daño ambiental. Hay algunos tipos de pilas en los cuales, bueno, se ha demostrado, en la misma Facultad de Química, con otros investigadores se han realizado estudios en los cuales se ha visto que no necesariamente tiene un efecto muy grave, ¿no? Lo que sí es que hay que buscar nuestros ámbitos de consumo en los cuales pues tengamos la seguridad de comprar algo de calidad, ¿no? Las pilas que vienen, que compramos a granel de dudosa procedencia, son las que más problemas ambientales pueden representar. Entonces, si hay oportunidad de comprar pilas de marca reconocida, mejor hacerlo de esa manera, ¿no? En el caso de las jeringas, por ejemplo, procurar en un momento, tanto como se pueda, que una vez utilizadas, ponerles nuevamente el protector en la aguja. Hay mucha gente que trabaja en el tema de los residuos sólidos urbanos que está expuesta a alguna lesión con estas jeringas. Entonces, dado que la producción no es tan grande, pues procurar pensar también en la gente que va a estar en contacto con estos residuos. De acuerdo. ¿Y qué podemos hacer todos los ciudadanos en común en la vida cotidiana para disminuir el problema de residuos sólidos? Bueno, como lo comentamos anteriormente, tener educación ambiental, que es lo que se denomina, de no contaminar ni el agua, ni el suelo, ni el aire. En el caso particular de los residuos, es desde que los generamos, no botarlos en la calle. Por ejemplo, es típico que... Primer paso esencial, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, es típico el caso de una familia que va en su automóvil, los papás adelante, 2 hijos atrás, y pues el papá va fumando y lo primero que hace es tirar la colilla a la calle. La mamá se va maquillando y el pañuelo desechable lo bota también en la basura. Los niños de atrás pues van tomando un refresco o algo y le pregunta a la mamá, ¿ya terminé? O va a comer una fruta y dice, ya terminé, ¿qué hago? Dice, pues tíralo, no vas a convertir el carro en un basurero, ¿no? Y lo tira. Entonces desde ahí van teniendo esos malos hábitos. Otra cosa, por ejemplo, muy sencilla, que vamos en la calle y lo primero que hacemos es tirar lo que nos llevamos a la mano, lo tiramos, la cajetilla de cigarros, chicle, el pañuelo, etcétera, una botella de agua, todo lo tiramos. Y eso repercute no solo en la imagen, sino también en los servicios, los drenajes sanitarios y pluviales se tapan, entonces vienen las inundaciones, etcétera. Hay países que tienen, aparte de la legislación, multas para quien se sorprende tirando basura en la calle o residuos en la calle, hasta programas para que la gente misma se concientice y vea que es por su bien no tirar la basura en la calle. Eso ayudaría mucho. No provocar que nosotros mismos creemos un ambiente insano para nuestra familia. Y creo que ahora en México la fracción de nuestra población más consciente son increíblemente los niños y los jóvenes. Sí. Adultos que se dejen educar por sus hijos, ¿no? Por sus jóvenes, porque son ellos los que han adquirido, creo, una mayor conciencia de lo que es su entorno. Y entonces, pues, atender, ¿no?, las recomendaciones de sus hijos, que no me los vayan a regañar porque el niño les dice que no tire basura al padre o la madre, ¿no? Realmente creo que la labor que se está haciendo en México desde la educación, desde los kinder, de la primaria, etcétera, es muy importante. Es allí donde estamos formando a los futuros mexicanos. Y yo veo realmente con mucho optimismo qué es lo que está pasando en tema de educación ambiental en México.
donde estos pequeñitos realmente tienen esa conciencia de proteger su planeta, ¿no? Y dejemos que nos transmitan esta conciencia, ¿no? Este amor por el ambiente hacia los adultos, y que, pues bueno, nosotros también vayamos implementando acciones en ese sentido, ¿no? Fijarnos muy bien qué hacemos con los residuos, cómo los separamos, a dónde van, y que pues sobre todo no tener una disposición inadecuada de los mismos, ¿no? Ponerlo donde debe de estar cada uno de los residuos que se están generando. Claro. Y ya para ir cerrando el tema, platicábamos un poco en la cápsula de los distintos actores y sectores que también intervienen, ¿no? En toda la parte de gestión de los residuos. ¿Qué podrían decir sobre esta parte? Bueno, en la gestión, como comentamos, la responsabilidad inicial lo tienen los municipios, pero la participación puede ser, de hecho debe ser más amplia. Por ejemplo, con la misma sociedad, a involucrarlos en programas, por ejemplo, de separación de los residuos. Separar los residuos tiene ventajas porque se puede tener un mejor aprovechamiento de ellos. Es decir, no van mezclados, la fracción orgánica puede utilizarse más adecuadamente porque va más limpia, el papel, el cartón, por lo mismo tiene mejor valor si va limpio. Entonces, aprender a separar creo que es lo fundamental para todos los ciudadanos. Y por otra parte, si los municipios no cuentan con los recursos suficientes, pueden participar los privados, la iniciativa privada, claro, con el pago correspondiente, pero tener obligaciones de que deben cumplir con un servicio al 100%. De hecho, hay ciudades en México que ya tienen concesionados los servicios de recolección, donde exigen a los privados que deben cumplir con condiciones como el tipo de camión, el tipo de vehículo, inclusive el modelo no debe ser más antiguo de 5 años, que el personal esté capacitado, que el trato al público sea el correcto. Entonces, ahí también los privados tienen mucho que hacer. Y por otra parte, también las instituciones de educación superior y de investigación, que también pueden tener mejores prácticas para el manejo mediante la investigación. De acuerdo. Y tenemos que ir concluyendo ya el programa. ¿Qué quisieran decir para cerrar el tema de los residuos sólidos en nuestro país? Es un gran reto. Es un problema muy grande el tema de los residuos, pero afortunadamente en México actualmente, lo acabamos de ver en un evento que tuvimos la semana pasada en la UNAM, existen los elementos para que este problema se pueda resolver. De parte de las autoridades, en caso de Semarnat, nos indican que hay una voluntad política tremenda y están los instrumentos para esto. De parte de los recursos, pues también hay recursos disponibles para ello. Lo importante es que los municipios se encuentren la forma para allegarse de esos medios, que recurran a la asesoría necesaria para esto. Las tecnologías existen, estamos trabajando en esto en distintas instituciones, y aparte de la UNAM hay otras instituciones que están participando de manera intensa en este tema de los residuos. Entonces los elementos ya están puestos, es cuestión de que pues bueno los vayamos encauzando y que, repito, pues las autoridades municipales, que son quienes tienen la principal responsabilidad, se acerquen con nosotros. Para mí ha sido muy grato en Facultad de Química, por ejemplo, constatar que ingenieros químicos se interesan cada vez más en este tema de los residuos, y los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles, en fin, hay muchas profesiones que están involucradas en esto, y es un tema que tiene solución y es cuestión de que nos pongamos a trabajar en ello. Doctor, maestro, brevemente. Pues simplemente que no veamos a los residuos o a la basura, como lo llama comúnmente la gente, como un problema, sino más bien como un recurso. Es decir, que no veamos que el problema más bien es cómo lo manejamos. Si lo manejamos adecuadamente, no tenemos ningún problema. Pero además, si estamos desechando esos recursos, estamos limitando el aprovechamiento.
Entonces, que no veamos la basura como un problema, sino más bien como una oportunidad para hacer muchas cosas. Para hacer muchas cosas. Muchísimas gracias. Pues agradezco a nuestros invitados habernos acompañado el día de hoy. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo lunes 1 de abril con el tema Ordenamiento Territorial, el reto de planificar. Muchas gracias. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente le damos la más cordial bienvenida a esta serie Los Retos Ambientales de México en el siglo XXI, hoy con el tema En un mar de basura, los residuos en México. Agradezco la presencia de nuestros invitados, el doctor Alfonso Durán, el maestro Constantino Gutiérrez, muchas gracias. El doctor Durán es investigador de la Facultad de Química de la UNAM, realizó un doctorado en Francia en temas ambientales y es especialista en temas como el tratamiento de aguas residuales industriales, la valorización de residuos sólidos mediante reuso, reciclaje u obtención de energía, entre otros temas. El maestro Constantino Gutiérrez es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tiene estudios de maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad del Sur de California en Estados Unidos y bueno, ha impartido clases en la universidad, en la UNAM, en los niveles de bachillerato, licenciatura y maestría. Es profesor de tiempo completo en la maestría en Ingeniería Ambiental del programa de maestría y doctorado en Ingeniería. Gracias, maestro, por su presencia. Bueno, en México producimos 40 millones de toneladas de basura cada año, 35% se deposita sin ningún control en tiraderos a cielo abierto, calles, ríos, bosques. Me parece que lo más importante es la concientización y el fomento a la cultura, o sea, que cada una de las personas entienda que es parte fundamental para resolver el problema del medio ambiente. Me parece que con programas de concientización y de cultura, esa para mí es la solución. Tendría que ser un principio fundamental en la educación desde los niños, porque no importa cuánto se invierte en industria ni en tecnología, si no puede el ciudadano parar de tirar basura o generar conscientemente más, no se va a resolver ningún problema. Creo que es cuestión de concientización. Desde la ciencia política y la administración pública, justamente haciendo políticas públicas que fomenten la cultura desde diferentes instancias, ¿no? O sea, se me viene a la mente la Secretaría de Cultura, Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Marina, ¿no? Entonces, la Secretaría de Turismo. Siempre que haya estos programas de divulgación de información, me parece que es cuando a la gente le va a llegar más la respuesta, ¿no? Para todos. Yo también pensaría que enfocado más al sistema educativo. Si se reforma el sistema educativo y se ponen como materias específicas, no nada más de tapón o para cubrir algún requerimiento, sino de verdad de concientización a todas las escalas de educación primaria, secundaria, preparatoria, yo creo que sería la mejor manera de combatirlo. Pues es que básicamente sería la cuestión de reciclaje, bueno, que somos muy consumistas las personas y suelen comprarse cosas que no necesitan y entonces luego las tiran, por ejemplo los celulares, que se compran muchos y cada vez más modernos y tiran los otros y no es necesario. ¿Cuál sería la diferencia entre basura y residuo? ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Quién quiere empezar? Bueno, desde luego que es muy importante esa pregunta porque creo que de ahí parte
A finales del año 2011, la Ciudad de México declaró el cierre del mayor basurero urbano del mundo, el Bordo Poniente. Mientras que otras naciones llevan 20 años separando su basura, en el país 30 millones de toneladas de residuos se depositan sin ningún control en tiraderos a cielo abierto, calles, ríos y bosques. En un mar de basura, los residuos en México. Es el quinto programa de la serie Los retos ambientales de México en el siglo XXI, que el Programa Universitario del Medio Ambiente y Mirador Universitario han desarrollado para comprender los retos ambientales que México enfrenta y generar propuestas y acciones. Nuestro reto es entender. Nuestro reto es el ambiente. La conciencia que debe tener uno respecto a los residuos. La gente, digamos, ordinaria, la gente normal, digamos, cualquier ciudadano, le llama a los residuos, le llama basura, desperdicios o desechos. Técnicamente y legalmente se le denominan residuos. Podríamos decir que residuo, en forma general, es todo aquello que sobra después de haber realizado una actividad económica, social, etcétera. Entonces, nosotros tenemos el uso de materiales cuando en nuestro hogar desayunamos, comemos o en las oficinas trabajamos, siempre va a quedar un residuo que comúnmente se le llama basura. En general, cualquier residuo tiene la oportunidad de ser aprovechado, ya sea a través del reuso o a través del reciclaje. Intrínsecamente podemos decir que cualquier material tiene un potencial económico. Sin embargo, podemos decir que se requieren acciones para poder aprovechar esos residuos. Alguien dice que estamos tirando, cuando tiramos la basura, alguien dice, pues en realidad estamos tirando dinero, estamos enterrando el dinero. ¿Por qué? Porque muchos de esos materiales son susceptibles de aprovecharse. Entonces, en resumen, podríamos decir que un residuo es todo objeto que solo realizamos una acción. De acuerdo. Doctor Durán, ¿algo quiera completar? Pues en el mismo sentido de lo que menciona el maestro Gutiérrez, el término basura, creo que a todo mundo... ¿Cuál representa un serio problema económico, ambiental, de salud y un freno al desarrollo del país? Hoy estaremos hablando de estos temas. Tenemos para usted 10 ejemplares del libro México frente al cambio climático para las primeras 10 personas que nos escriban al correo info@puma.unam.mx. Los invitamos a ver un sondeo que realizamos con estudiantes de las facultades de Ciencias Políticas y de Veterinaria, donde preguntamos, ¿la basura es un problema? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a escucharlos. Pues hay mucha falta de legislación para detener el desperdicio de, el tiro de desperdicios de las industrias y mucha falta de regulación para el manejo adecuado de los recursos renovables.
y el reciclaje. Pues que la basura que hay en todas las calles, que ya son como montones y tapan las coladeras y todo, hace que como que sea peor, ¿no? O sea, para la salud y todo eso. La basura también, o sea, que hay inundaciones y todo eso a causa de la basura y que la gente, o sea, la gente se queja de eso, pero sigue tirando, o sea, en la calle o sea, hay un bote al lado y tiran la basura. Aunque igual también estaría mejor que en las calles de la ciudad haya más botes de basura para evitar el problema. Yo pensaría que sería más bien la falta de industrias o de energía sustentable, de material de reciclaje. En México no se tiene esa cultura, por lo tanto se conglomera la basura, genera muchos problemas, no solo ambientales, económicos, sociales. Entonces creo que falta más bien meter políticas públicas que lo impulsen.